El paro nos deja hoy buenas noticias. El número de desempleados baja por primera vez en 15 años de los 2.700.000. En Castilla y León el paro se redujo un 9%, eso significa 3 puntos más que la media española. Hola, ¿qué tal? La cifra de desempleados en la comunidad está por debajo de la barrera de los 110.000. Enseguida vamos a profundizar en esas cifras. Hoy también buenas noticias para los afectados por la talidomida. Ese medicamento, recordarán, para paliar las náuseas de las mujeres embarazadas, que tuvo consecuencias terribles para sus hijos. El Consejo de Ministros aprueba hoy ayudas y también da luz verde a la eliminación de las mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y en las farmacias. Con esta última medida finalizan ya por fin todas las restricciones que se impusieron con el estallido de la pandemia de COVID. Luego le preguntaremos a Juan José Badiola, el investigador, si tenemos que tenerlas cerca o podemos ya olvidarnos definitivamente de ellas. También nos iremos de rebajas para ver cómo está resultando la campaña tanto para compradores como para el comercio. Y hoy en el análisis hablamos de la esclerosis lateral amiotrófica, de la ELA, una enfermedad que necesita más apoyos. Por un lado, más investigación, porque hoy por hoy sigue sin tener cura, avanza además muy rápidamente. Necesita también más recursos económicos, solo el 6% de las familias pueden asumir los gastos que genera. Enseguida vamos a hablar de todo ello. Aquí comienza Está Pasando. Pues vamos a comenzar por esos datos del paro, datos que nos dan hoy buenas noticias, porque el paro, Eduardo, desciende. Desciende, Pilar, de tal manera que la cifra de paro del mes de junio es la más baja de los últimos 15 años. Es la primera vez desde 2008 que el número de parados baja de los 2.700.000 en nuestro país. Son 50.000 menos que en mayo, el mes anterior. Aquí en Castilla y León el paro bajó en más de 4.000 personas hasta los 106.600 desempleados. Son casi 11.000 menos que en junio del año pasado. En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, en nuestra comunidad autónoma sumaron casi 7.000 hasta los 962.000, es un 0,7% más que un mes antes, una subida bastante mayor que la nacional, que fue de media del 0,2% hasta rozar, como ven aquí, casi los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Y sin dejar del todo el mercado laboral, hay un sector al que le cuesta encontrar trabajadores cualificados, especialmente mujeres, es el de la automoción. Y para impulsar el empleo femenino, la Junta acaba de firmar un protocolo de colaboración con Michelin. El objetivo es hacer visible que en entornos como el de la fabricación de coches hay lugar para las mujeres. El acuerdo va a permitir formar a trabajadores en el ámbito de la igualdad, desarrollar itinerarios formativos y sociolaborales para mujeres del medio rural y fomentar la inserción laboral de las mujeres, especialmente en situación de vulnerabilidad. Y además será pionero en sustituir procesos ligados a la fuerza física masculina por robots y sistemas electrónicos. Se trata de, entre todos, ser capaces de ver esos puestos que son más masculinos o que están más masculinizados, porque a lo mejor requieren más fuerza en un momento dado, para poder transformarlos en puestos neutros, por decirlo de alguna manera, que puedan acceder o que los puedan realizar igualmente los hombres que las mujeres. ¿En qué necesitamos puestos? Mujeres que hagan formación profesional, formaciones profesionales pues de mecánicos, robóticas, automatistas. Bueno, pues otro dato económico de esta semana hace referencia precisamente a la compra de vehículos nuevos. En junio aumentaron las ventas en España, pero en Castilla y León se redujeron. Las cifras las publica ANFAC, que es la Asociación de Fabricantes, y Félix García es su director de comunicación. Félix, buenos días. Bueno, no te escuchamos bien, vamos a comprobar que no estés muteado, que no tengamos ningún problema con el audio. Félix, mientras te hago la primera pregunta, decíamos que en todo el país aumentaron las matriculaciones en junio un 13%, superaron las 100.000, pero aquí en Castilla y León fue una de las 5 comunidades en las que se redujo un 4%. ¿Hay alguna razón detrás de esto? No, a ver, junio es un mes plenamente estacional, entonces es un mes positivo tradicionalmente. Y lo es porque el turismo viene la campaña de verano y entonces las alquiladoras hacen acopio de vehículos.
De hecho, de los 101.000 vehículos que se han vendido el pasado mes de junio en toda España, casi 25.000 lo han hecho, los han comprado las alquiladoras, las rentacar. Entonces, ¿dónde están situadas estas empresas? Las empresas no están situadas en Castilla y León, pues hace que también el tirón de estas nuevas compras se sitúe pues donde se sitúan esas empresas, es decir, en Madrid, en Costa, en las Islas Baleares, Canarias, y hace que tire. Otra cosa es el problema que tenemos y que venimos destacando desde ANFAC, que el particular, las familias, cuando hay un año electoral, y este año tenemos 2 elecciones, las autonómicas y las generales y las municipales, ¿qué pasa? Dice, uy, ¿qué va a pasar? ¿Quién viene? ¿Va a cambiar el gobierno? Entonces, al hacer una compra tan grande como el desembolso de un vehículo, pues se esperan, y entonces eso hace que haya ciertas regiones como Castilla y León en las que haya habido pues un retroceso. Es curioso, cuando menos, Félix. Lo que también está claro a tenor de los datos es que disminuye la compra de vehículos de combustión tradicional. En nuestra comunidad, por ejemplo, casi un 60% menos de diésel, mientras subieron un 24% los híbridos y eléctricos. La tendencia es clara, ¿no? Sí, nosotros pensamos incluso que este año se podría dar ya el sorpaso de los vehículos que se suelen denominar alternativos, es decir, los híbridos convencionales, los de gas, los híbridos enchufables, los eléctricos puros, alguno de hidrógeno que hay por ahí. Si sumamos todos ellos, habría un sorpaso la suma de gasolina, ¿no? Y el diésel, que está en caída libre. Va a estar muy difícil, pero lo que está claro es que van a ser ya casi el 45% seguro de las ventas totales este año van a ser vehículos que lleven algún tipo de hibridación. Y ya para acabar, Félix, ¿qué retos tiene el sector para la segunda mitad del año? No sé si haber logrado esas 100.000 matriculaciones por primera vez en lo que va de 2023 es un buen indicador a mantener. Y ya como mencionaba ese adelanto electoral, ¿qué va a pedir ANFAC al próximo Gobierno de España? Por empezar por el final, nosotros le vamos a pedir al próximo Gobierno de España que piense en el automóvil. Estáis en una comunidad, Castilla y León, que acabáis de hablar de Michelin, pero también están las factorías de Renault en Valladolid y en Villamuriel de Cerrato. Tenemos Picosa, tenemos componentes, supone entre todo pues más de un 25% del PIB, ¿no?, de Castilla y León. Hay que pensar en que España, las regiones, las comunidades autónomas, sigan siendo amigas del automóvil. Es decir, los centros de decisión de Renault, de Michelin, no están en España, están fuera de España. Y si en Francia ven que España no apuesta por la industria del automóvil, van a decir, bueno, pues ¿para qué voy a fabricar allí, ¿no? Pues me lo llevo a otro sitio donde pues vea que el coche, aun siendo cero emisiones, parece que es como el enemigo, ¿no? El mayor contaminador, ¿no? Hay ciudades a lo mejor como Valladolid, donde puedes tener un transporte público, o León, las ciudades más grandes, ¿no? Pero en mi pueblo, en Santa Cristina de Polvorosa, en Zamora, o tienes coche o caducas, porque no hay otro medio de transporte. Entonces, hay que atender la movilidad desde el punto de vista de la gente que vive en una gran ciudad, pero también de una España vaciada. Y ahí cabe un vehículo nuevo de combustión. No tiene por qué ser un vehículo 100% eléctrico. La idea es que que renovemos esos viejos vehículos de hace 30 años, que no solo son más contaminantes, sino que son inseguros, por un vehículo nuevo, sea de la tecnología que sea, gasolina, diésel. Si puede ser híbrido, mejor. Si puede ser híbrido enchufable, mejor todavía. Si puede ser eléctrico puro, pues mejor todavía. Pero para ello, ¿tenemos ayudas a los vehículos electrificados? Sí, pero tardan 2 años en llegar. Hay que hacerlas más ágiles, que sean directas. Que si el coche eléctrico te cuesta 40.000 euros y te van a dar 7.000, que te los den en el acto y así te olvidas. Y ya está. Y pagas 33.000. No que tú adelantas el dinero y estás financiando al Estado, a las comunidades autónomas, durante al menos 2 años. Que no puede ser que tardes 2 años en cobrar la ayuda. Eso al final desincentiva la compra. Por eso suben tanto los híbridos convencionales. Porque al final la gente sí se da cuenta, sí quiere ser medioambientalmente sostenible, pero lo quiere hacer rápido y fácil. Si compramos todo desde el móvil y nos lo traen a casa al día siguiente, entonces estar 1 año o año y medio esperando a que te paguen una ayuda, esto lo hace todo más enrevesado y más complicado.
Pues Félix García, director de comunicación de ANFAC, seguiremos muy atentos a esas cifras y cómo vaya evolucionando lo que queda de año. Gracias, muy amable por acompañarnos. Gracias. A vosotros, gracias. Un saludo. Y con un coche u otro está claro que hace falta carnet de conducir. Ya les contamos a quién está pasando el atasco que hay en Valencia porque faltan examinadores y hay unos 1000 candidatos esperando. Pues la queja llega también de Segovia. Allí hay lista de espera de 2 meses y 1600 alumnos a la cola. Algunos incluso se examinan ya en otras provincias. A provincias limítrofes como Valladolid, como Salamanca, o fijaos lo que os voy a decir, incluso Madrid está muchísimo mejor que lo que está Segovia, Ávila y otras provincias pequeñas del entorno de Madrid. Volvemos a lo de siempre, se olvidan siempre de las provincias pequeñas. Y estos días son muy habituales las compras de las rebajas de verano. Muchos comercios llevan ya casi 2 semanas con descuentos. Algunos ya ofrecen incluso segundas rebajas y vamos a irnos hasta Soria para comprobar cómo están siendo estos primeros días de la campaña veraniega. Beatriz Chasco, ¿hay movimiento en ese centro comercial? Sí, ya han empezado las segundas rebajas en Castilla y León y en este centro comercial de Soria vamos a ver cuáles son las previsiones en vista de este verano. Estamos con Félix Sanz, él es el gerente del centro comercial Camaretas. Muy buenas, Félix. Hola, muy buenas. Lo que decía, bueno, ¿cuáles son estas previsiones de cara al resto del verano en estas segundas rebajas que acaban de empezar? Sí, bueno, como sabéis, las rebajas arrancaron ya durante el mes de junio. La mayoría de las cadenas arrancó las rebajas antes de la fecha tradicional e histórica, que era el 1 de julio, y ahora ya estamos con las segundas rebajas. Respecto a las previsiones, un poco lo que tú me comentas, pues bueno, confiamos en que hay un repunte del turismo y que Soria, como bien sabéis, julio y agosto se llenan todos nuestros pueblos, con lo cual pues son siempre meses potentes para el comercio y para el consumo en la provincia. ¿A qué se debe este adelanto de las rebajas, de las primeras rebajas? Bueno, principalmente se debe a la liberalización de los periodos de rebajas. Ya no hay una fecha fija, entonces las marcas aprovechan fechas antes del inicio de vacaciones, viajes, etcétera, y adelantan esas rebajas para, bueno, mejorar esas ventas y darnos a los clientes esa posibilidad de comprar a precios rebajados para disfrutar de nuestras vacaciones y periodo de ocio. ¿Aquí han podido notar los distintos establecimientos ese aumento en el consumo gracias a este adelanto? Sí, durante el mes de junio se notó un repunte de las ventas, principalmente desde que arrancaron las rebajas, claro. Lógicamente, a todos como clientes siempre nos apetece más comprar una prenda, un calzado o cualquier producto a un precio rebajado y aprovechamos las ofertas. Pues muchísimas gracias, Félix. Bueno, comienzan estas segundas rebajas con muy buenas previsiones de venta aquí en Soria. Bueno, pues aún hay tiempo para aprovechar esos descuentos. Gracias, Beatriz Chasco, desde Soria. Y atención, porque otra de las noticias del día es que el Consejo de Ministros aprueba hoy por fin la eliminación de la mascarilla obligatoria en los lugares en los que todavía había que llevarla: hospitales, centros sociosanitarios y farmacias. Es el adiós a la última restricción de la pandemia, aunque Juan José Badiola, veterinario e investigador, buenos días. La semana pasada en León no se nos olvida que recomendó que la tengamos a mano. ¿Por qué? Bueno, lo decía porque de momento sí que parece que la pandemia ya se ha reducido en sus efectos que todos conocemos y el virus está circulando muy poco, lo cual es muy propio del momento veraniego, de los virus respiratorios en general, no solamente los coronavirus, sino los virus de la gripe, el catarro, etcétera, pues no es el momento propicio para ellos. Pero lo decía por 2 razones. Primero, porque vamos a ver qué pasa en el otoño. Esperemos que ya la situación esté controlada y pase a ser el coronavirus del COVID-19 un virus más. Pero claro, como vivimos en la incertidumbre de que no sabemos qué puede pasar, que nuevos virus podrían reaparecer o ser una amenaza para la población mundial, que tenemos situación muy propicia, ya hemos hablado muchas veces de la globalización, de la altísima movilidad, los problemas medioambientales, climáticos, etcétera, las agresiones que en general se producen en diversas partes del planeta, todas las selvas, etcétera, etcétera, y eso hace que sean situaciones inestables, que por lo tanto pudieran provocar la emergencia de un nuevo patógeno, virus o algo así. Pero en fin, de momento vamos a decir, eso es una posibilidad, no es una certeza, y de momento vamos a disfrutar de un buen verano, que es lo importante. Bueno, el Gobierno elimina hoy esas últimas restricciones, señor Badiola. Aún van a hacer falta en lugares muy concretos, ¿no?, como la UCI, oncología, urgencias. ¿Dónde va a haber que llevarla o dónde va a ser recomendable a partir de ahora mantener esa mascarilla puesta?
Hombre, eso las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma tienen que decidirlo, pero se me ocurre que, por ejemplo, pues a un sitio donde haya gente que está siendo tratada, pues problemas, cánceres, etcétera, que se han tratado con inmunodepresores, pues obviamente la gente que está alrededor de ellos o con ellos tiene que llevar mascarilla, debería llevar mascarilla. O las urgencias, por ejemplo, a mí esas urgencias me preocupan, porque yo no sé que es una persona puede estar allí 2 o 3 o 4 horas y hay otra que llega que está infectado y que te va a transmitir si no usas la mascarilla. El resto, pues bueno, yo creo que... Mire, hay una cosa también que yo lo he dicho muchas veces, que eso tendría que plantearse las autoridades sanitarias. Las visitas que hay habitualmente a los enfermos que están en los hospitales. Es que, mire, algunas veces aquello parece una feria, ¿no? De gente que va y viene por todos lados, ¿no? Por lo menos sería bueno recomendarles que usaran mascarilla. Situaciones de riesgo, de un posible riesgo. Eso es lo que parece a mí importante. El resto, pues, no es necesario. Bueno, pues nada, tiraremos de prudencia esas recomendaciones, a ver qué dice el Gobierno, que sale en rueda de prensa dentro de aproximadamente 15 minutos. Juan José Badiola, gracias por acompañarnos. Un saludo. Un saludo a todos ustedes, sus oyentes. Bueno, un Gobierno que también ha aprobado esta mañana el decreto de ayudas para 130 personas víctimas de la talidomida, el medicamento para embarazadas que hace décadas provocó malformaciones en los fetos. El Instituto Carlos III de Madrid ha evaluado a los afectados y también ha establecido el protocolo para esas ayudas, cuyo importe varía en función del grado de discapacidad. Las víctimas piden al Ejecutivo no tener que tributar a Hacienda esas cuantías que pueden ser de hasta la mitad del importe. Y nos fijamos en otras personas, en otra dolencia, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. En Castilla y León, Pilar, afecta entre 150 y 200 personas que tienen también muchas necesidades y también muchas necesidades económicas para hacer frente a esta enfermedad. Sí, enseguida vamos a hablar de los datos que aporta la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad, como decías, degenerativa, que no tiene cura y que avanza rápidamente en la mayoría de los casos. Las asociaciones de afectados reclaman más investigación y también más atención para los enfermos. Solo un dato, el 96% de los enfermos de ELA no puede afrontar los gastos económicos que la enfermedad genera. Reivindican su derecho a tener una vida digna y por eso hoy están con nosotros Pablo Ibáñez, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León. Pablo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Pilar, y gracias a vosotros por tenernos aquí. Bienvenido. Y le acompaña de la misma asociación, pues una técnico de la asociación, ella se llama María Martín. María, gracias por acompañarnos también, gracias, un placer. Por darnos voz. Y también por videoconferencia está con nosotros Adriana Guevara, que es la presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Adriana, gracias por participar aquí en Está Pasando. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Vamos a ver lo primero, ¿cuál es la incidencia de la enfermedad y por qué se caracteriza la ELA? Eduardo, cuéntanos. Ayer, Pilar, si recuerdas, ya nos contó algo David Riaño, un investigador del CSIC de Miranda de Ebro de Burgos que tiene ELA. Bueno, es una enfermedad neurológica degenerativa progresiva, no tiene tratamiento, solamente se tratan los síntomas y durante su evolución, que generalmente es bastante rápida, se reducen las capacidades de movimiento conservando todos los sentidos. Calcular cuántas personas lo tienen no es muy fácil, se estima que afecta a 5 personas por cada 100.000 habitantes. En toda España hay unos 4.000 casos en adultos y en Castilla y León cerca de 200, aunque no hay un registro como tal de personas con ELA. También se calcula que cada año hay 900 casos nuevos en todo el país, unos 45 en nuestra comunidad autónoma. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? ¿Qué la provoca? Pues parece que entre un 5 y un 10% de los pacientes presentan una mutación genética que es hereditaria, pero en el resto, hasta el 95%, la causa es desconocida y totalmente aleatoria. Aunque hay casos en edades más tempranas, por lo general la ELA suele afectar a adultos de entre 40 y 70 años. La edad promedio de diagnóstico es de 56 años y la esperanza de vida es muy corta, entre 3 y 5 años a partir del diagnóstico. Solo un 20% sobrevive más de 5 años y 1 de cada 10 más de una década. Y lo que decíamos antes, la ELA empeora las funciones motoras bastante rápido y con plena consciencia. Afecta a la autonomía para desplazarse, los movimientos voluntarios del cuerpo, la respiración, la deglución, el tragar, la comunicación oral. Además, 1 de cada 10 personas puede presentar demencia y la mitad deterioro cognitivo leve. Los afectados y sus entornos piden una nueva ley que garantice el cuidado en casa o en residencias 24 horas porque solo el 6% de las familias puede afrontar los cuidados. Los familiares suelen tener que dejar el trabajo para atender al paciente o pagar una ayuda que no baja de los 35.000 euros al año.
Bueno, que no baja de los 35.000 euros al año, es una barbaridad. Pablo, por empezar por esto último, el coste de la enfermedad, ¿cómo lo afrontan las familias cuando se presenta un caso así, de estas características? Bueno, lo primero agradecer a Eduardo porque lo ha explicado perfectamente. El coste, bueno, pues el coste depende de la etapa de la enfermedad, pues oscila entre esos 30.000 y puede superar los 50.000 euros. ¿Que puede ser más? Sí, sí, claro, puede ser más. Luego María nos contará todo el tema del material que requiere un paciente. Pero bueno, ¿cómo lo soluciona esto una familia? Pues no puede. Porque hay ayudas, no hay Salvo ayudas. que, por ejemplo, hay personas como Juan Carlos Unzúe, ¿Sí? que se ha labrado una profesión que está muy bien remunerada y Sí, tiene claro. una capacidad económica importante, entonces él ya lo dice en sus charlas, que él puede costear esta enfermedad, pero es un 5 o un 6% de los afectados, el resto pues tienen sueldos normales, una media de 20, 30.000 euros brutos al año, 40.000, pues sí, es lo que se lleva la enfermedad. Entonces es muy complicado y hace falta ayuda por los gobernantes que tienen que elaborar leyes que faciliten, no solo a estos enfermos, porque hay muchos enfermos, esta es una enfermedad neurodegenerativa y muy progresiva, como hemos dicho, y muy grave. Eso, sacas al respecto lo del tema de la ley. Le voy a preguntar a Adriana, hace un año más o menos se aprobó la tramitación de la ley en el Congreso, pero la norma se ha quedado ahí bloqueada en el tema de las enmiendas. ¿Cómo está ahora mismo? Porque claro, con el tema de las elecciones hay un parón y habrá que esperar a la próxima legislatura y a las próximas Cortes, ¿no? Efectivamente, la ley ya no sirve nada. El proyecto que se había presentado pues ya se ha quedado en un cajón después de tantas parálisis y lo que esperamos desde las asociaciones es impulsar una nueva iniciativa legislativa que ponga en marcha las Cortes Constituyentes lo más pronto posible, porque muchos de los enfermos que estaban ilusionados y esperanzados con esta ley pues se han frustrado mucho y algunos ya no estarán. Así que solicitamos a las nuevas Cortes que se pongan en marcha con una nueva ley lo más urgente posible. Claro, me imagino que eso ha sido una decepción para todos, ¿no? Para los enfermos y también para sus familias. Adriana, ¿qué habría supuesto esa nueva ley de haber salido adelante para el colectivo? Si se hubieran aprobado con las enmiendas que la mejoraban, hubiera supuesto la ayuda a domicilio, la ayuda a los familiares, tanto al enfermo como al entorno, que ya ha comentado Pablo lo difícil y lo costoso que es el coste emocional y además el coste económico. Un enfermo necesita muchas ayudas, necesita productos de apoyo, desde las asociaciones los damos gratuitamente y luego mandamos a domicilio profesionales especializados. Y esto ahora mismo no se da. Ha mejorado mucho la atención hospitalaria, pero no la atención a domicilio y el coste es muy elevado. Pablo quería intervenir. Sí, yo quería añadir que lo más importante de esta ley, que lógicamente ya al disolverse el Congreso desaparece, es que se pone ya un foco, ya se da visibilidad, ya se concreta esta enfermedad y los afectados y afectadas a los que afecta realmente. Entonces estamos dando una visibilidad, estamos dando con esta ley, o se quería dar, esa vida digna de lo que tanto hablamos y de tanto decimos, porque al final esta vida digna va a conseguir una muerte digna porque, lo hemos dicho antes, de 3 a 5 años es el 95%. Que es muy poco, ¿no?, la esperanza de vida. Yo le quería preguntar a María, claro, lo primero a lo que os tenéis que enfrentar los técnicos, ¿no?, es un poco a esas personas que llegan a las asociaciones y tienen que enfrentarse primero con el diagnóstico, ¿no? Me imagino que es un mazazo por cuanto eso, no tiene cura, avanza muy rápidamente, de 3 a 5 años la esperanza de vida. ¿Cómo, no sé, qué consejos les dais, cómo lo afrontáis la situación, qué es lo que primero les decís a estas personas y a sus familias? Pues mira, desde la asociación se tiene claro que hay que respetar el ritmo del paciente. Como tú bien dices, es mucha información desde un primer momento, entonces mucha gente viene sin aceptar realmente
todo lo que le han dicho o incluso pasa tiempo y lo sigue sin aceptar la enfermedad, el desarrollo. Entonces, tenemos gente de todo tipo que de primeras te viene ya pues eso, con una aceptación, con un trabajo hecho, ¿no? Psicológicamente fuerte, intentando ser positivo ante todo y bueno, queriendo colaborar y a ver qué se puede hacer para mejorar, que obviamente no hay, pero bueno, la actitud la tienen. Y luego hay otra gente que decide mantenerse al margen. Mira, pues necesito esta ayuda, pero yo es que no quiero saber nada más. Ya. Entonces, desde la asociación intentamos respetar eso, que hay diferentes tipos de personas en cómo sobrellevan la enfermedad, y nosotros estamos ahí para apoyarles. Ahora hablaremos de todas las ayudas, de todas las terapias que pueden mejorar su calidad de vida, pero claro, estábamos hablando del diagnóstico. Ahora también te pregunto, Adriana y Pablo, porque claro, el diagnóstico todavía sigue siendo un poco una asignatura pendiente, un diagnóstico más o menos rápido. ¿Por qué sigue siendo tardío ese diagnóstico, por decirlo de alguna manera? Bueno, el diagnóstico como tal te diagnostican una enfermedad neurodegenerativa, no te diagnostican O una afección en la motoneurona. El problema del diagnóstico tardío es porque se confunde con otro tipo de enfermedades. Enmascara. Claro, entonces, en los inicios de la enfermedad, pues eso, confundirlo con otro tipo de enfermedades hasta que se hace la prueba de electromiograma y se ve un poco más claro porque la evolución es un poco más amplia, pasa tiempo. Entonces, a lo mejor desde el primer síntoma que se tiene hasta que realmente llega el diagnóstico, ha pasado un tiempo sin que el paciente haya sido tratado. Y eso hace que cuando ya reciba el diagnóstico, la enfermedad haya avanzado bastante. Ya. ¿Y eso ocurre, Adriana? O sea, ¿hay diferencias por comunidades autónomas o más o menos en toda España, bueno, pues se encuentran los afectados con los mismos problemas? No, hay mucha diferencia dependiendo de las comunidades autónomas. Hay especialistas muy bien preparados que dan la noticia, que dan el diagnóstico después de varios meses de una forma más humana. Hay otros especialistas que no. Y sobre todo, yo he observado al cabo de los años que no dan el diagnóstico inmediatamente cuando después de 7 u 8 meses que han hecho un peregrinaje tremendo, llegan ya a un especialista en ELA, a un neurólogo. Yo he notado que no dan el diagnóstico inmediatamente, sino que van viendo la evolución de este paciente y poquito a poco se lo van diciendo, puesto que es verdad que si tenemos unas ayudas a domicilio, unos servicios, van a mejorar su calidad de vida, también es verdad que no le van a cortar su enfermedad, no hay ningún fármaco que se lo vaya a cronificar. Entonces yo sí he visto que hay especialistas que van muy despacio dando el diagnóstico cuando ya sí lo saben. He acompañado a bastantes enfermos y sin embargo veo que todavía no se les da inmediatamente, se espera uno a que lo vayan asimilando porque, como ha dicho María, al principio hay muchos que es una negación y tienen que pasar ese duelo y tienen que pasar unos meses hasta que ya asimilan que tienen ELA y que se pueden hacer muchas cosas mejorando su calidad de vida. Claro, eso, entiendo, como nos decía Adriana, María, que cuanto más se retrase el diagnóstico, eso más puede afectar a la calidad de vida, porque claro, hasta que no te dan el diagnóstico no puedes acceder a terapias, o mientras te dan el diagnóstico sí que puedes ir tratando, no sé, diferentes afecciones. Claro, a ver, esto dependerá de la comunidad autónoma, pero realmente si no tienes un diagnóstico cerrado tampoco sabes a qué terapias te puedes agarrar, ¿no? Y el profesional tampoco te sabe decir. A lo mejor te sabe orientar y a lo mejor sí te mandan una terapia rehabilitadora y demás, pero eso tiene su fin porque realmente tampoco saben, ¿no? Es importante el diagnóstico. Es importante el diagnóstico porque es importante saber cómo tratarlo, pero también es importante para la persona. Hablábamos del duelo, de lo que decía Adriana, y para la persona también es importante aceptar lo que tiene. Y muchos de los pacientes que tenemos en la asociación nos dicen: ahora sé que tengo ELA y es lo peor, pero agradezco que me digan ya lo que tengo. Quiero dejar de tener esta angustia. Claro. Y es importante terminar con ello. Y una vez que es diagnosticada una persona de ELA, no sé, ¿qué pasos se dan para atenderle mejor, para que su calidad de vida mejore? ¿Cómo lo abordáis?
Bueno, pues en un principio conocer a la persona. No se nos puede olvidar que la persona antes de la enfermedad tenía una vida y vamos a intentar respetar todo eso dentro de lo que la enfermedad nos permita. Su familia, su entorno, tiene ayuda, no tiene ayuda, están implicados, no están implicados. Hay mucha gente que se encuentra sola. Es que hablamos muchas veces de la enfermedad, los cuidadores hay que enfocarlos ahí, una figura muy importante, pero a veces se nos olvida que hay muchas personas que se encuentran solas, que no tienen ninguna red de apoyo y eso también hay que brindarles ayuda. Entonces es importante conocer todo lo de la persona y a partir de ahí pues empezar con la ayuda de la asociación. Tenemos ayuda psicológica, terapias. Cuanto antes empiecen las terapias, a lo mejor conseguimos ralentizar los efectos. Claro, estamos hablando de fisioterapia, por ejemplo. Fisioterapia, logopedia y fisioterapia puede ser tanto respiratoria como muscular, porque no se nos olvide que el diafragma es un músculo y si no se trabaja se puede acabar cerrando, ¿no? Y entonces acabamos pues con ahogamientos, que al final la persona tiene que utilizar respirador, BiPAP, bueno, otro tipo de materiales. Y luego también toda la ayuda del material ortoprotésico. También nos gusta que nos sientan cerca de cara a las necesidades, son muy cambiantes, entonces a lo mejor ahora no necesitas nada, pero de aquí a un mes necesitas, no sé, unos pedalines, por ejemplo, porque ya necesitas practicar en casa ciertos ejercicios y demás. Pues estamos ahí, estamos pendientes, vamos a tu domicilio, qué necesitas, adaptaciones de la vivienda, un poco... Claro, desde las asociaciones reclamáis una vida digna para estos pacientes, pero claro, tal y como están las cosas, hay enfermos que se ven, sobre todo en la etapa final de su vida, abocados a solicitar una muerte digna. ¿Esto es así de crudo, Pablo? Sí, no, es la realidad. La realidad es una enfermedad de las más crueles declaradas por la Organización Mundial de la Salud y al final hay que estar ahí. Ellos te lo dicen, están atrapados en un cuerpo que se muere. Y claro, porque la mente permanece intacta. Potencia, cognitiva, sí. Potencia. Se vuelven más activos mentalmente, claro. Tienes que intentar bailar, ¿no? O jugar con las cartas que te han tocado, claro. Y es duro. Y claro, al final es una salida que está ahí, pero claro, nosotros vamos a respetar siempre a la decisión de la persona que toma este camino, pero nosotros queremos luchar porque eso se alargue lo máximo posible, porque tengan una buena calidad de vida y si deciden ese fin, les acompañaremos. Claro, por lo menos que no sea porque no han tenido medios a lo largo de su vida con la enfermedad para poder, ¿no? Claro. Asistirles. Nosotros hemos vivido diferentes casos de eutanasia, entonces a mí un caso de eutanasia, mira, no quiero verme ya mal, no quiero que mis familiares sufran, no quiero seguir sufriendo yo también, bien, perfecto. Pero que no sea la primera opción porque te ves incapacitado, por no tener recursos, por no tener una casa adaptada o porque sientes que no te dan la ayuda que necesitas. Eso me parece lo más injusto que puede tener una persona, porque tú no has elegido tener la enfermedad. Entonces, sí que necesitamos que se dé esa vida digna con esos recursos que necesita la persona. Claro, porque ahora mismo una persona que le diagnostican ELA, ¿a qué recursos puede acceder? Por ejemplo, va a necesitar que su casa esté adaptada, va a necesitar que tenga unos profesionales que puedan realizar una serie de terapias con él. ¿Qué tiene que ponerse en contacto con quién y a dónde acudir? ¿Dónde tiene que acudir, María? Claro, a ver, es que no existen ayudas como tal que puedan brindar pues eso que tú dices. Es verdad que nosotros como asociación pues damos diferentes ayudas que cubran un poco esas necesidades, también incluida la ayuda a domicilio, y gracias al nuevo acuerdo que hemos firmado con la Consejería de Familia e Igualdad, pues se ha conseguido también entrar en el programa Intecum, que es un programa que asegura una atención especializada en el domicilio, porque tampoco existen recursos fuera del mismo que den la atención que la persona necesita. O sea, por ejemplo, en un centro no hay esos recursos. No, porque claro, el ratio de profesionales es muy poco para la atención que necesita una persona con ELA. Ya. En cambio, tienes otra enfermedad neurodegenerativa, como puede ser un Alzheimer o una demencia, u otro tipo de enfermedades, a lo mejor más acarreadas a la tercera edad, ¿no? Por así decirlo, y sí que encuentras, ¿no?, esos recursos. Entonces, este programa se adapta a la situación de la persona, en su vivienda, en su casa. Es verdad que
no es a coste cero, porque siempre la administración, y nosotros también entendemos que cuando también hay que pagar algo, como que la persona también se hace un poco más responsable del servicio y de los recursos que aporta el servicio, pero bueno, te ayuda, ¿no? Y te brinda este servicio. Esto no significa, y esto sí que me gustaría dejarlo claro, que no sigamos luchando, ¿no? Pues por otro tipo de ayudas más directas hacia los afectados y demás, pero bueno, hemos mejorado de no tener nada a tener eso, porque antes de esto la realidad es que la persona no tenía nada más que la ayuda de la asociación o, por ejemplo, adaptarse a la ley de dependencia, que es a nivel nacional, y a la ayuda de la discapacidad. O sea, son dos recursos que se dan a través de ayudas públicas, pero que no llegan a nada. Claro, y eso, Adriana, es lo que lucháis, ¿no? También desde la Asociación Nacional, que haya unas ayudas específicas para las personas con ELA, ¿no? No que estén bajo el paraguas de personas con discapacidad, sino que la enfermedad tiene unas características muy concretas y necesita unos recursos muy concretos. Y llevamos ya varios años tratando de impulsar una residencia, pero una residencia especializada, porque como estás diciendo, el enfermo de ELA necesita unos profesionales especializados. Aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, nos han dicho la presidenta que se va a poner en marcha y que será además luego trasladado estas iniciativas, o queremos que se traslade a toda España. Lo que pasa es que mientras se pone en marcha esta residencia con todas las características que necesita un enfermo, ¿qué hacemos con los que no tienen cuidadores, con los que no tienen un entorno familiar que les acompañe? Como decía antes Pablo, un enfermo de ELA no puede decidir si vive o no vive porque no le pueden hacer un tráqueo si no tiene una persona que le cuide. No tiene el derecho a decidir a seguir viviendo si no tiene estos cuidadores. Una residencia, en el caso de que no tengan el entorno familiar o que no tengan medios, sí supliría este problema, que ahora mismo el enfermo se encuentra solo en muchos casos y sin nadie que le pueda ayudar a una manera digna de vivir. Porque en muchos casos, cuando hablaba antes Pablo, hay algunos casos que deciden sí irse, pero hay muchos casos que su decisión es irse porque ven a la familia que se arruinan, porque ven el coste emocional, pero si tuvieran unos cuidados adecuados y unas ayudas adecuadas, muchos no decidirían esta última solución. Claro, que no quieren ser una carga. Vamos, pero no decidirían esta última solución. Claro. Claro, luego está el tema de la investigación, Pablo, ¿no? Y desde las asociaciones estáis intentando, bueno, pues eso, recaudar todos los fondos posibles para contribuir, ¿no?, de alguna manera en esa investigación. La cura sería el santo grial, claro. Sería, vamos, lo mejor que podría sucedernos a todos, porque nadie está exento de que esta enfermedad mañana me toque a mí, o cualquiera de los que estamos aquí presentes. Entonces la investigación es fundamental. Los gobiernos, la Unión Europea, el mundo en sí tiene que ponerse, porque esto es una enfermedad que va en avance, lleva existiendo 150 años, pero vemos que no para y sigue y puede tocarle a cualquiera. Claro. Entonces hay que investigar. Sí que estamos nosotros desde la CIL intentando extender, digamos, el conocimiento de la asociación a toda Castilla y León, porque la CIL, como bien hemos dicho, es ELA Castilla y León. Entonces tenemos que, nuestro deber es que toda Castilla y León conozca de nosotros, que luego el que quiera estar, que esté, pero que tenga esa información y luego pues, generar, lo que hemos comentado antes, delegaciones en todas las capitales de provincia. Es muy importante que también en la medida de lo posible nosotros, cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no?, también colaboremos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Porque vosotros... daba el compañero unos datos, pero ¿pensáis que hay más personas afectadas por la enfermedad que no se han puesto en contacto con las asociaciones? Sí, claro. Mira, de los datos que daba tu compañero, nosotros controlamos la mitad de ellos. E incluso a veces te diría que por provincia menos de la mitad. Porque la información no llega. De hecho, ahora hemos tenido una reunión con Sanidad que sí que hemos llegado a un acuerdo de colaboración, pues para que, al igual que cuando te diagnostican otro tipo de enfermedades, cuando te diagnostiquen ELA, pues den un panfleto de la asociación, un poco qué es lo que hacemos. Dentro de la libertad de la persona siempre va a poder estar el acudir o no, pero si se tiene la información, se tiene una libertad de movimiento mucho más objetiva y más justa. Claro, si a lo mejor no lo sabes,
Entonces, también muchos casos nos vienen desde Adela Madrid, pues porque al final buscas ELA, te sale y entonces ellos se ponen en contacto. ¿De dónde vives? Ah, y entonces ellos nos derivan a nosotros. ¿No? Claro. Cosa que agradecemos bastante, pues porque bueno, al final nosotros estamos por y para ayudar, ¿no? No hay nada de lucro en nuestro trabajo, entonces todo lo que se pueda hacer desde la asociación y favorecer para esas personas mucho mejor. O sea, que entiendo, Adriana, que no hay un registro de enfermos y no sé en qué ayudaría a lo mejor contar con uno. Pues ayudaría mucho para poner los enfermos en la realidad que hay en España y para que vieran que no somos muchos los enfermos de ELA. Efectivamente, como estaba diciendo María, hay muchos que no han recibido una información adecuada, que cuando se les diagnostica desde determinados sitios no les hablan de las asociaciones, de que podemos ayudarles, de que vamos a estar todo el tiempo desde el inicio, que vienen desde el inicio acompañándoles, ayudándoles, prestándoles todos los servicios. Y es verdad que hay muchas personas que no lo conocen y sobre todo la dificultad que hay, porque en las capitales de provincia es más fácil acceder a los servicios, pero hay muchos enfermos en pueblos pequeñitos que nos cuesta mucho llegar a ellos y buscarles un fisio que les dé estos servicios, un logopeda. Haría falta una mayor divulgación y una mayor publicidad de la ELA a los enfermos desde el momento en que son diagnosticados. Claro, estaban asintiendo tanto Pablo como María, ¿no? Claro, el problema también en el medio rural y en una comunidad como Castilla y León, ¿no? Es una comunidad amplísima, llena de pueblos, es una geografía abrupta también porque no es llana, nos complica mucho el traslado simplemente de un cojín antiescaras, una silla o una cama eléctrica, hay que trasladarlo, hay que moverlo. Hay muchos de nuestros afectados que se han tenido que mover, es decir, estando en el pueblo, toda la vida del pueblo, me han dicho, es que aquí no puedo estar, si es que no me pueden dar, no llegan los servicios, no recibo la atención, o se han ido a casa de familiares que viven más en capitales, o luego hay gente que ha decidido que aunque no le lleguen, prefiere salir como pueda de la situación o como le dejen, pero es muy complicado llegar. Es precario en una capital, que nos cuesta que todo el mundo se entere y que poder dar esos servicios a todos. Imagínate, por ejemplo, en León, en el Bierzo. Imagínate cómo llegamos ahí. Es muy complicado. Nos cuesta Sí, y estamos hablando aquí claro, de los enfermos, pero tampoco nos tenemos que ayudar, o sea, no nos tenemos que olvidar de las familias, porque ellos soportan la carga de cuidados, la carga emocional, la carga económica. ¿Hay algún tipo de programa para las familias? Programa como tal de ayuda como la que hemos hablado anteriormente, no. Existen formaciones desde Adela Madrid, desde la CIL que se dan, pues ayuda psicológica también, el acompañamiento que se hace de cerca, pero un programa... Tenemos dentro de la CIL tenemos lo que llamamos la marea verde, lo que viene siendo el voluntario, la voluntaria, que eso ayuda mucho a las familias a integrarse dentro de la problemática de que no eres tú solo, que hay más gente, hacemos muchos eventos, parrilladas, crosses, carreras de montaña, un montón de eventos. Entonces ahí el familiar se siente identificado, va, comparte, colabora. Hace poco en la Plaza de Toros de Burgos hemos tenido un evento solidario del Duende Cueste, que es caballos bailando al son de la música. Han ido muchos colaboradores, muchos voluntarios. Entonces es una forma de salir, porque lógicamente el peso que aguanta la familia es tremendo. Claro, es que además cambia mucho si tienes padres mayores y eres hijo único y eres el afectado, o es tu padre el afectado, o tienes hijos pequeños, cambia. Claro. Desde la asociación también tenemos un grupo de WhatsApp donde ellos es verdad que se ponen de acuerdo, comentan dudas, porque pues como decía Adriana, no te informan cuando te diagnostican la enfermedad, nadie te sabe guiar, nadie sabe decirte cuál va a ser el proceso, entonces se crea una red de ayuda mutua, oye, pues a mí me ha funcionado esto, pues a mí, y eso hace también que, bueno, obviamente la situación no va a mejorar, pero sí hace que sea un poco más fácil. Claro, que sea más llevadera, ¿no? Sí. Adriana, pues qué bien por lo menos que existan asociaciones como las que representáis hoy aquí para que, bueno, pues puedan dar cierto alivio a las familias, por lo menos de cómo manejarse y cómo afrontar, ¿no?, esta situación que viven. Desde la Asociación Española, desde Adela, damos cursos cada mes y medio para los familiares.
Cada mes y medio damos un curso de familiares para que sepan cómo trabajar con el enfermo y otro curso al mes y medio para cuidadores, no familiares. Es decir, que desde la asociación sí les damos ese tipo de ayudas y también psicología a familiares desde el primer momento que lo solicitan. Además de reuniones, tenemos mensuales con hijos jóvenes o no tan jóvenes de enfermos para también ayudarles en el día a día, que nos están dando muy buenos resultados. Pero la formación es también imprescindible para la familia y para los cuidadores que damos desde la asociación. Pues nada, Adriana, María y Pablo, pues que sigáis trabajando como lo estáis haciendo y ojalá, Adriana, ya aprovecho para despedirte, que después de las elecciones pues se pueda volver a retomar, ¿no?, esa ley en la que se estaba trabajando y que podamos decir que sale adelante, ¿no?, por el bien de los enfermos y de las familias. Adriana. Vale, sí, habrá que empezarla, retomarla no se puede porque la presentó un partido que ya no está. Habrá que iniciarla, pero bueno, ahí estamos las asociaciones para apoyarles, darles toda nuestra colaboración, que somos los que realmente conocemos las necesidades de los enfermos. Así que a ver si es verdad que se ponen en marcha. Eso es, ojalá. Gracias, Adriana. Pablo, querías decir... Quería agradecer a Adriana sí. simplemente que pues, todo su trabajo, pues nosotros seguimos la estela de Adela Madrid, Adela España, vamos a remolque de ellos, aprendiendo de ellos y bueno, pues... sí, agradecerles su trabajo. Claro, agradecerles todo su trabajo porque nosotros nos reflejamos en ello. Nosotros de colaboración, que tenemos un convenio, ¿verdad?, que nos está dando muy buenos resultados y con lo que estamos contentos los dos, las dos asociaciones. Muchas gracias. Pues nada, esto es un ejemplo de que la unión pues efectivamente hace la fuerza. María, Pablo, muchísimas gracias a los dos por estar también en el programa. Gracias a vosotros por darnos voz. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos contándoles más cosas que están pasando en Castilla y León. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y nos vamos a marchar en León porque hoy ha tenido lugar la entrega de los despachos reales, se dice así, Eduardo, de la Academia del Aire ahí en León, ¿no? Se dice así, Pilar, el curso acaba para todos y la Academia Básica del Aire en León ha entregado hoy los reales despachos de sargento a los componentes de la promoción número 31. El año pasado fue el rey Felipe quien presidió este acto, este año no ha podido ser. Vamos hasta allí porque siguiendo la entrega ha estado Natalia García. Natalia, ¿de cuántos sargentos estamos hablando? 275 sargentos, 40 de ellos mujeres de la 31ª promoción de la Academia Básica del Aire han recibido hoy sus reales despachos. Tienen varias especialidades y destaca sobre las demás los 130 sargentos destinados y formados en mantenimiento aeromecánico. Este ha sido un acto presidido por el general del aire y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y el Espacio, Javier Salto Martínez Avial, y la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce. Durante la última lección a estos jóvenes sargentos se ha destacado su especialización, su alta formación y que a partir de hoy comienza su carrera como mandos intermedios en el Ejército del Aire. Este año, la entrega de los reales despachos no ha acudido el rey, que volverá el año que viene. Felipe VI estará aquí para entregar los reales despachos de la 32ª promoción de sargentos de la Academia Básica del Aire. Está hoy en Girona el Rey, a ver si el año que viene puede estar ahí en León. Gracias, Natalia, y buenas tardes. Y antes de irnos vamos a recomendarles una exposición que pueden ver en Salamanca, en la Casa de las Conchas. Es una muestra del colectivo fotográfico de Leganés que ha unido dos disciplinas artísticas cuyo resultado es la creación de obra fotográfica y poética a través de un camino de doble sentido. Dicen que la fotografía comprende aspectos como el simbolismo, el ritmo, el pensamiento y la percepción, y que hay un diálogo poético entre la imagen capturada, lo escrito y lo imaginado. Lo pueden comprobar si quieren en persona, si pasan por allí, hasta el próximo 3 de septiembre. Bueno, luego que no nos digan, que no damos planes, Ponemos tarea, comprobarlo, a ver si eso de la fotografía y la poesía se entiende y que luego nos lo cuenten a la vuelta de vacaciones. Eso es, que todavía nos queda, para las vacaciones. No se asusten, no se asusten, que mañana volvemos otra vez aquí a partir de las 12:30. Está pasando con toda la actualidad de la mañana. Hasta mañana, disfruten del día. Adiós. Chao.